Bueno, vamos a ir empezando. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer presentar esta mesa redonda en la que se va a describir, discutir y presentar datos, sobre todo a nivel molecular, celular e inmunológico, de unos perfiles de personas con VIH, unos perfiles minoritarios, y que creo que, aunque parecen distintos entre ellos, tienen muchas cosas en común y probablemente nos dan claves valiosas para entender la interacción entre el virus y el hospedador y así, pues, con este conocimiento, conocer un poco más y mejorar en el manejo de las personas con VIH. Para ello tenemos 4 ponentes excepcionales que nos van a contar pues, las características de cada uno de estos 4 fenotipos, aportando evidencia y aportando experiencia con todo lo que ellos han trabajado en estos pacientes. Sin más, pues empezaremos por la primera ponente, que es Carmen Gasca Capote, del Laboratorio de Inmunovirología del Instituto de Investigación Biomédica de Sevilla. Y ella nos va a contar quizá el perfil que lleva, o sea, que se describió antes y que hay más estudios y es mucho más conocido, como son los controladores de élite. Carmen pues, ha trabajado mucho en el paisaje molecular de estos controladores, a nivel de sitios de integración, a nivel de reservorio y bueno, espero que nos cuentes muchas cosas. Gracias, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación y a los organizadores por la invitación. Los controladores de élite representan menos de un 1% de personas que viven con el VIH y que pueden mantener cargas virales indetectables sin tratamiento antirretroviral previo. Pero, ¿pueden los controladores de élite mantener cargas virales indetectables de manera permanente? Los controladores de élite son un grupo heterogéneo y dinámico, y esto ha permitido clasificarlos en controladores de élite persistentes, también denominados controladores excepcionales y supercontroladores, si son capaces de aclarar el virus de la hepatitis C, y se caracterizan por presentar cargas virales indetectables sin tratamiento antirretroviral previo durante más de 20 años. Y de presentar un número de CD4 estable mayor a 500 células por milímetro cúbico. Por otro lado, tenemos los controladores de élite transitorios, que después de haber sido controladores de élite, presentan cargas virales detectables durante más de un año. Al menos son necesarias 2 cargas virales detectables consecutivas. La mayoría de los estudios son transversales y, por tanto, controladores persistentes y transitorios han sido analizados en un mismo grupo. Sin embargo, gracias a muestras cedidas por el Biobanco, nuestro grupo y otros se han centrado en distinguir ambos fenotipos, encontrando diferencias inmunológicas, virológicas, metabolómicas, proteómicas y de microARN. La mayoría de los estudios han asociado el control espontáneo con factores inmunológicos, como pueden ser los alelos de clase 1 del antígeno leucocitario humano y la respuesta inmunológica mediada por las células T. Algunos de estos alelos protectores tipo B se han asociado con el mantenimiento del control virológico, como se demostró en 2 estudios seminales de asociación de genoma completo, en la cohorte suiza y en la cohorte Boston. Algunos de estos alelos protectores, en concreto HLA-B27 y HLA-B57, se encontraron sobreexpresados en el controlador de élite. Dentro de los controladores de élite, los controladores transitorios también presentan alelos protectores, pero en menor proporción en comparación con los controladores persistentes.
Además, los controladores persistentes también presentan una mayor respuesta T-VIH específica en comparación con los controladores transitorios un año antes de perder el control virológico y en el momento de perder el control virológico, en CD4 y en CD8 totales. En estos diagramas circulares, en el que cada color representa una función y cada arco la producción de determinadas citoquinas, ya sean interferón gamma, interleuquina 2 y TNF-alfa, observamos una mayor polifuncionalidad de las células TCD8-VIH específicas en el controlador persistente en comparación con el controlador transitorio un año antes de perder el control virológico. Una mejor funcionalidad de las células TCD8 podría estar asociado con mecanismos de metabolismo favorables y también con mecanismos de autorrenovación y supervivencia, en inglés denominados stemness, como se ha demostrado en la población general de los controladores de élite. Varios estudios se han centrado en buscar biomarcadores que estén asociados con el mantenimiento y la pérdida del control virológico. Respecto a los factores metabolómicos, en este esquema metabólico de rutas metabólicas en el que el rojo representa una mayor concentración en controladores transitorios y verde una menor concentración, observamos en el controlador transitorio una menor concentración de glucosa debido a la demanda de energía y una mayor acumulación de intermediarios glicolíticos como el piruvato. Por tanto, el metabolismo de los controladores transitorios se caracterizó por ser un metabolismo glicolítico aeróbico y también por presentar un mayor estrés oxidativo. Además, mediante un análisis de importancia de variables en un modelo Random Forest, observamos que la valina era el principal diferenciador entre controladores persistentes y controladores transitorios. También observamos una mayor expresión de proteínas proinflamatorias en el controlador transitorio, como el caso del factor de coagulación 11 y la proteína RANTES, y de proteínas que están asociadas con la replicación viral, como la proteína de unión a la galactina 3. Los microARN también juegan un papel importante en la infección por el VIH, regulando genes que facilitan o inhiben la replicación viral. En este mapa de calor, en el que una mayor expresión está representada en verde y una menor expresión en rojo, observamos una mayor expresión en los controladores transitorios de microARN que están asociados al metabolismo lipídico, indicando una desregulación lipídica en el controlador transitorio. Además, también hemos encontrado diferencias en factores virológicos. Aprovechando los avances en tecnología de vanguardia, caracterizamos el reservorio VIH de controladores persistentes y controladores transitorios. Nuestro grupo de estudio se compuso de 17 controladores persistentes que llevaban manteniendo el control virológico más de 20 años, 10 controladores transitorios que después de haber sido controladores de élite presentaron cargas virales detectables durante más de un año y de los que analizamos muestras de 0,3 a 2 años antes de perder el control virológico. Y como grupo control, 41 participantes que habían estado en tratamiento antirretroviral de 2 a 19 años. No encontramos diferencias en provirus totales intactos más defectivos ni en provirus defectivos entre controladores persistentes y controladores transitorios. Sin embargo, sí que encontramos diferencias en provirus intactos, siendo mayor en el controlador transitorio en comparación con el persistente. Además, no detectamos provirus intactos en el 70% de los controladores persistentes. Tampoco detectamos ARN viral en el 41% de los controladores persistentes, en los que tampoco habíamos detectado provirus intactos. Si nos centramos en estos 3 participantes que presentan una mayor cantidad de provirus intactos, estos corresponden con los mismos que presentaron una expansión clonal. Aquí mostramos 2 árboles filogenéticos de provirus intactos de controladores persistentes y controladores transitorios, en el que cada color representa a un participante y los arcos alinean las secuencias que son idénticas, de tal manera que observamos una expansión clonal en el controlador persistente, pero no en el controlador transitorio.
Respecto a los sitios de integración, aquí mostramos dos controladores persistentes. Uno lleva manteniendo el control virológico 37 años y el otro 31 años, y ambos tienen dos clones de provirus intactos. En el caso del controlador persistente 1, uno de los clones está integrado en genes de eodecin y el otro en regiones centroméricas, y en el caso del controlador persistente 2, ambos clones están en regiones de deodecin, asociados con características de la heterocromatina y, por tanto, con una difícil transcripción. De manera contraria, los controladores transitorios 3 y 6 meses antes de perder el control virológico presentaron provirus intactos integrados en regiones génicas de eucromatina. Por tanto, parece que el controlador persistente lleva a cabo un mecanismo de block and lock que podría estar impulsado por la presión inmunológica. Basándonos en estos hallazgos, el controlador persistente se presenta como el mejor modelo de una cura funcional. De hecho, mediante el uso de técnicas que utilizamos en nuestro estudio, se reportó un posible caso de cura esterilizante del VIH sin trasplante de células madre en la llamada paciente Esperanza, en el que se analizaron 1.000 millones de células mononucleares de sangre periférica y también de tejido, placenta, y no se detectaron provirus intactos, simplemente una baja proporción de provirus defectivos. Además, recientemente, este mes, se ha reportado otro posible caso de cura funcional del VIH en un controlador excepcional, en el que no se han detectado provirus intactos en 6 millones de células TCD4, tampoco fue posible amplificar el ARN viral y tampoco detectaron virus competentes a la replicación. Por tanto, como hemos visto en nuestro estudio, no detectamos provirus intactos en el 70% de los controladores persistentes. Para poder confirmar una posible cura funcional, estamos analizando un mayor número de células en los mismos participantes. Para ello fue necesario una donación de sangre de 450 mililitros. Y aquí presentamos uno de los casos más llamativos. Este caso se va a presentar en las sesiones posteriores en mayor detalle en la comunicación oral breve número 19. Es una mujer diagnosticada en 1995 con alelos B14-B57 y lleva manteniendo el control virológico 30 años. Hemos caracterizado el reservorio VIH en 2 puntos. En 2018, tras analizar 15 millones de células, no detectamos provirus intactos, y en 2024, tras analizar 80 millones de células, detectamos un provirus intacto, pero con un NEF que no es funcional. Inicialmente pensábamos que los controladores persistentes podrían mantener cargas virales indetectables de manera permanente. Sin embargo, aquí mostramos el caso de una mujer que ha perdido el control virológico tras 38 años. Es el primer caso de pérdida reportado tras 38 años manteniendo el control virológico. Y este caso también se va a presentar en mayor detalle en la comunicación oral breve número 19. Es una mujer diagnosticada en 1986 con alelos B50, B51. Y hemos caracterizado el reservorio VIH en 2 puntos. En 2018, 7 años antes de perder el control virológico, y en 2023, 5 meses antes. En 2018, tras analizar 12,5 millones de células, no detectamos provirus intactos. Sin embargo, 5 meses antes de perder el control virológico, tras analizar 17 millones de células, un número similar al que analizamos 7 años antes de que perdiera el control, encontramos 7 provirus intactos, 3 de ellos clonales. Es importante destacar que esto no es un caso aislado, ya que hemos encontrado más controladores persistentes que han perdido el control virológico tras más de 20 años controlando. Por tanto, nos preguntamos cuáles son los factores que están asociados a la pérdida del control virológico tras más de 20 años de control. Para ello, hemos analizado 807 controladores de élite de la cohorte española de controladores de élite ECRIS. Entre ellos, 87 son controladores de élite que llevan más de 20 años manteniendo el control virológico, y de los cuales 60 son controladores persistentes que llevan manteniendo control virológico más de 20 años, y 27 son controladores transitorios que han perdido el control virológico después de haber estado controlando más de 20 años.
Es importante destacar que aproximadamente 1 de cada 3 controladores de élite pierden el control virológico. No hemos encontrado diferencias en ninguno de los parámetros analizados, incluyendo edad, sexo, ruta de transmisión y año del diagnóstico, excepto por la presencia de alelos protectores HLA B57, B27 y B14. Como observamos en este análisis de tiempo al evento, los participantes que presentan estos alelos protectores tienen menos probabilidad de perder el control virológico en comparación con aquellos que no presentan estos alelos protectores. Además, es importante destacar que tras 25 años manteniendo el control virológico, solo un 10% de los controladores de élite que presentan estos alelos protectores pierde el control virológico, frente al 50% en aquellos que no presentan estos alelos. Otros factores que podrían estar asociados a la pérdida del control virológico es la respuesta T-VIH específica. Para ello analizamos la respuesta T-VIH específica en 11 controladores persistentes que llevan manteniendo control virológico más de 20 años y 8 controladores transitorios que han perdido el control virológico tras más de 20 años de control. Y lo que observamos es una menor polifuncionalidad de las células T, CD4 y CD8 en el controlador transitorio en comparación con el controlador persistente. Además, otros factores de la inmunidad innata podrían estar asociados al mantenimiento del control virológico, como pueden ser las células natural killer memory-like y las células dendríticas, ya sean células dendríticas mieloides o células dendríticas plasmacitoides, como se ha demostrado en estudios previos. Estos estudios destacan importantes puntos a tener en cuenta. Los controladores persistentes exhiben un perfil metabolómico, proteómico, de microARN, inmunológico y virológico distintivo comparado con los controladores transitorios antes de perder el control virológico. Distintos biomarcadores diferencian a los controladores persistentes y los controladores transitorios, con los controladores transitorios mostrando un elevado metabolismo glicolítico, estrés oxidativo, inflamación y desregulación lipídica. Los controladores persistentes no albergan provirus intactos o en aquellos en los que son detectados están preferencialmente integrados en regiones de heterocromatina y centroméricas, mientras que los controladores transitorios presentan sitios de integración en regiones génicas de eucromatina antes de perder el control virológico en células mononucleares de sangre periférica. Incluso después de más de 20 años, los controladores persistentes podrían perder el control virológico. Algunos de los factores que podrían contribuir a la pérdida incluyen la ausencia de alelos protectores HLA-B y una respuesta de células T polifuncional más débil observada antes de perder el control virológico. Por tanto, los controladores persistentes se presentan como el mejor modelo para estudiar el control virológico a largo plazo y también para la búsqueda de estrategias para una cura funcional. Por último, me gustaría agradecer a mi laboratorio, el Laboratorio de Inmunovirología, donde recientemente he presentado mi tesis doctoral, a nuestros colaboradores de distintos centros nacionales y del Reagan Institute of Massachusetts General Hospital, MIT y Harvard. Y gracias por vuestra atención.